Esta mañana iniciamos esta serie de estudios sobre la doctrina bíblica de la santificación, llamando vuestra atención a la importancia de esta doctrina, Primeramente vimos que la santificación es importante porque es central en el propósito salvífico de Dios. La santificación es central en el propósito salvífico de Dios. Es decir, que si pudiésemos trasladarnos a la eternidad pasada e introducirnos en la mente de Dios para descubrir el propósito que Él estaba planificando llevar a cabo en la salvación de los pecadores, veremos que la santificación es central en dicho propósito. Y si bien es cierto que no podemos trasladarnos en el tiempo a ese punto de la eternidad pasada, también es cierto que Dios mismo se ha encargado en su palabra de revelarnos esa verdad en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4, donde Pablo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió Dios en la eternidad pasada? Pablo dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En segundo lugar, vimos que la santificación es importante por cuanto es indispensable en la actividad salvífica de Dios. No solamente es central en el propósito salvífico de Dios, sino también indispensable en la actividad salvífica de Dios. Ya sea que enfoquemos esta actividad salvífica en la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo a través de su vida, su muerte y su resurrección, o ya sea que la enfoquemos desde el punto de vista de la aplicación de esa redención en nuestros corazones, veremos que la santificación es indispensable en la actividad salvífica de Dios. Finalmente vimos esta mañana la importancia de esta doctrina en el hecho de que es esencial para el pueblo de Dios. Central en su propósito salvífico, indispensable en su actividad salvífica, esencial para el pueblo de Dios. Y decíamos que la santificación es esencial para el pueblo de Dios en tres sentidos. Es esencial para su seguridad, porque según Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. En segundo lugar, es indispensable para su descanso y su consuelo, porque es en eso, en la santidad, que sabemos que nosotros hemos sido aceptados por Dios. Y en tercer lugar, para su utilidad, porque solo si alguno se limpia del pecado, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esperamos, hermanos, que el Espíritu Santo haya actuado a través de estos principios para darnos convicción en cuanto a la importancia de esta doctrina. Si eso sucedió esta mañana, nos sentimos más que gozosos. Y sabemos que para algunos este término no es del todo conocido. Hablamos de la santificación y algunos se estarán preguntando, ¿y qué es la santificación? Bueno, hermano o amigo, sea lo que sea la santificación, esperamos haberte convencido de que vale la pena ocupar una buena parte de tu tiempo para descubrir lo que es. Y no solamente una buena parte de tu tiempo estos domingos, sino que tú te ocupes en toda tu vida en tener una visión clara acerca de este asunto. Así que habiendo considerado ya la importancia de esta doctrina, esta tarde trataremos de proveer una definición de la doctrina. Y para ello vamos a responder dos preguntas bien simples. En primer lugar, ¿qué es la santificación? En segundo lugar, ¿qué relación existe entre la santificación y la justificación? Lo primero que trataremos de ver es, ¿qué es la santificación? Y cuando eso esté establecido, entonces pasaremos a considerar qué relación existe entre la santificación y la justificación. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es la santificación? Cuando nosotros estudiamos hace unos domingos atrás la doctrina de la justificación por la fe, hicimos un amplio uso de las definiciones provistas en los catecismos de Westminster, y a medida que avanzábamos en nuestros estudios,
fuimos probando bíblicamente cada uno de los elementos contenidos en dicha definición o en dichas definiciones. Así que no es necesario volver a hacer aquí una apología en favor de estos catecismos para volver a hacer uso de ellos. Ya esa apología la hicimos cuando tratamos la doctrina de la justificación. Aunque nunca está de más recordar que tales definiciones teológicas no poseen autoridad sobre nosotros, que nuestra única regla de fe y práctica es la infalible palabra de Dios. Estas definiciones teológicas son útiles para nosotros solo en la medida en que se apegan a la enseñanza bíblica y nos proveen una visión más clara y ordenada de sus enseñanzas, de las enseñanzas de la palabra de Dios. Esa es la única utilidad de los catecismos y las confesiones de fe, aunque las confesiones tienen otras utilidades, pero básicamente esta es la utilidad de los catecismos. Y si esa es la utilidad de los catecismos y las confesiones de fe, podemos hacer uso con toda confianza, hermanos, del trabajo que realizaron aquellos teólogos puritanos en la abadía de Westminster entre los años 1642 al 1646. Un centenar de teólogos puritanos de Escocia, Irlanda e Inglaterra, durante más de 1000 reuniones, se dedicaron a definir cada uno de los puntos esenciales de nuestra fe. Y de allí salió como resultado la Confesión de Fe de Westminster. Pero ahora ellos debían planificar algún sistema para instruir en la iglesia a los niños y a los adultos. Y como resultado de ese sistema salió el Catecismo Menor de Westminster para la instrucción de los niños, el Catecismo Mayor para la instrucción de los adultos. Y también la Confesión de Londres de 1689 es un resultado indirecto de ese trabajo, porque muchas de las definiciones de la Confesión de Londres son basadas en la Confesión de Fe de Westminster. Algunos podrían estar preguntando si para qué toda esa historia. Hermanos, es importante saber toda esa historia, primero para que nadie tenga dudas en cuanto a por qué razón estamos utilizando un documento escrito por hombres aquí, y en segundo lugar, porque nuestra fe no está suspendida en el espacio. Nuestra fe es histórica, es la fe que los santos de Dios han tenido durante todas las edades. Nosotros no estamos inventando nada aquí, estamos simplemente repitiendo lo que Cristo, los apóstoles y la iglesia de Cristo ha estado repitiendo y sistematizando a lo largo de todas las épocas de la historia de la iglesia. Podríamos comparar la utilidad de los dos catecismos de Westminster y de la Confesión de Fe usando como ilustración 3 telescopios. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí 3 telescopios. Uno de ellos es bastante potente, el segundo más potente aún, y el tercero todavía mucho más potente. Supongamos que nosotros tomamos el primer telescopio y miramos a través de él, el primer telescopio en este caso es el Catecismo Menor, y vemos a un ave posada en una pradera. A través de ese telescopio vemos el panorama en sentido general. Vemos el ave allí, vemos el bosque, los árboles que están alrededor del ave. Pero luego tomamos el segundo telescopio, miramos a través de él y ahora podemos distinguir qué tipo de ave es y hasta podríamos definir cuál es el tipo de follaje sobre el cual está posada esa ave. Y luego tomamos el tercer telescopio, que en este caso es ya la Confesión de Fe, que allí estamos hablando ya de palabras mayores, y ahora podríamos hasta distinguir el color de las plumas del ave y que tiene un pequeño punto en uno de los, en su pico. Todo eso podríamos distinguirlo con el tercer telescopio. ¿Se dan cuenta? Cada uno de los documentos realizados por estos hombres en la abadía de Westminster nos provee cada vez más exactitud en la definición o más detalles en cada definición que ellos dan. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar uno de estos telescopios teológicos para poder contemplar la enseñanza bíblica de la santificación. Y por amor a ustedes y por el tiempo y por muchas otras consideraciones más que hemos tomado en cuenta, vamos a tomar el primer telescopio únicamente, el Catecismo Menor, para no abusar. El Catecismo Menor, y vamos a tratar de ver y de contemplar la doctrina bíblica de la santificación a través de ese lente. ¿Qué dice el Catecismo Menor acerca de la santificación? La pregunta 35 dice, o la respuesta,
Santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. ¿Qué es la santificación? El catecismo responde: santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Si algunos de ustedes recuerdan los mensajes que dimos de la justificación por la fe, recordarán la precisión con que estos hombres eligieron cada palabra. Y así como nosotros dividimos aquella definición de la justificación en sus varios elementos, para poder explicarlos más extensamente y para poder probarlos bíblicamente, eso es lo mismo que vamos a hacer con esta aparentemente breve definición. ¿Qué nos dice el catecismo acerca de la santificación? Bueno, en primer lugar, aquí vemos al autor de la santificación. Dice, es una obra de la libre gracia de Dios. ¿Quién es el autor de la santificación? Dios es el autor de la santificación, al igual que en el caso de la justificación. Así como ningún hombre puede justificarse a sí mismo, de la misma manera ningún hombre pecador quiere ni puede santificarse a sí mismo. Un hombre pecador no puede ni quiere santificarse a sí mismo. Así que si alcanzamos en esta vida algún grado de santificación, no podemos sentirnos orgullosos por eso, porque Dios es el autor de la santificación. Por eso Pablo dice en 1 Tesalónica, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como una nota de aliento, Pablo añade en el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Certeza de esa obra divina. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios es el autor de la santificación. ¿Y qué es lo que mueve a Dios a santificar al hombre? Lo mismo que mueve a Dios a justificarlo, dice aquí, es un acto de la libre gracia de Dios. La bendita gracia de Dios. Todo lo que Dios hace para con nosotros fluye de su gracia. Recuerden, hermanos, que veíamos esta mañana que la santificación es un aspecto esencial de la salvación. ¿Y qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 con respecto a la salvación? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si es por gracia que somos salvos, es por gracia que somos santificados. En tercer lugar, ¿quiénes son los objetos de esa obra divina? Vemos que los objetos de esa obra de gracia son pecadores que necesitan ser restaurados a la imagen de Dios. ¿Quiénes son los objetos de esa obra de gracia? Pecadores que necesitan ser restaurados, restablecidos a la imagen de Dios. Primero a los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, nos habla acerca de esto. Primero a los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice ahora, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Santificados. ¿Quiénes fueron santificados? Todos esos ladrones, borrachos, homosexuales, afeminados, adúlteros, idólatras, maldicientes que menciona el texto. Ellos fueron el objeto de esta obra de gracia de Dios. En cuarto lugar, ¿cuál es la naturaleza de esta obra de gracia? ¿O qué es la santificación? ¿Qué es lo que Dios hace al santificarnos? El catecismo responde que por medio de la santificación somos restablecidos.
restaurados, renovados a la imagen de Dios. Esa es la naturaleza de la obra santificadora de Dios. Por medio de ellas somos renovados, restablecidos, restaurados a la imagen misma de Dios. Recuerden, hermanos, que el primer hombre que Dios creó fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero como todos sabemos, ese hombre pecó y por medio de esa trágica y terrible experiencia, la imagen de Dios en el hombre quedó distorsionada. Distorsionada. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de verse en esos espejos que ponen en las ferias, en los parques de diversiones y en los circos. Unos espejos que algunos son cóncavos y otros son convexos. ¿Saben lo que es, verdad? Esos espejos que son así o así. Entonces uno se mira ahí y la imagen de uno queda completamente distorsionada. Quizás algunos niños no han estado en un circo para ver eso, pero han visto su rostro en una cuchara. Es muy gracioso eso. Ver el rostro de uno en una cuchara se ve completamente distinto a como uno es en realidad. Un poco más feo de lo que uno es en realidad. Bueno, hermanos, pues eso es exactamente lo que ocurrió con el hombre cuando Adán y Eva cayeron en pecado. La imagen de Dios en el hombre no se borró. La imagen de Dios en el hombre no quedó fuera, pero quedó completamente dañada, seriamente deteriorada, distorsionada. Noten, por ejemplo, que en Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3, cuando el autor del Génesis hace un resumen de la obra que hizo Dios, vemos que Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero luego Adán y Eva cayeron en pecado y por eso sus hijos nacieron a la imagen de Adán, no de Dios. Porque ya era la imagen de Dios deteriorada. Dice en Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Dios crea a Adán y el texto dice a la imagen de Dios. Pero tan pronto Adán tiene un hijo, dice es a su imagen, a su semejanza. ¿Por qué? Porque ya la imagen de Dios en Adán había quedado seriamente deteriorada. La imagen de Dios en Adán había quedado seriamente distorsionada. ¿Qué es lo que hace la santificación? Restablecer, restaurar, renovar esa imagen de Dios en nosotros, como leía el pastor Flaquer en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Habiéndoos despojado del viejo hombre y habiéndoos revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, restaurando hasta el conocimiento pleno. Esa es la obra que hace Dios en la santificación. Por otra parte, en quinto lugar, vemos en nuestra definición del catecismo que esta obra santificadora alcanza todos los aspectos de nuestra personalidad. Dice la definición, es una obra de la libre gracia de Dios por medio de la cual somos completamente restablecidos. Una traducción más exacta del inglés es el hombre total es restablecido. El hombre total, entero, es restablecido. Así como el hombre quedó completamente dañado por el pecado, en el sentido de que no quedó ninguna parte de su personalidad donde el pecado no penetrara, así también es el hombre completo, el que es santificado. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No se trata simplemente, hermanos, de una reforma aquí o una reforma allá. Como cuando nosotros queremos arreglar la casa y damos una pinturita por aquí, cambiamos un mueble por allá. O como quieren hacer algunas instituciones de esas que reforman a los adictos o a los alcohólicos. Una institución de estas puede ayudar a un adicto a dejar su vicio de la droga, o puede ayudar a un alcohólico a dejar su vicio del alcohol, pero ninguna de esas instituciones pueden transformar completamente un hombre. Solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo puede hacer eso a través de la obra santificadora del Espíritu. La santificación toca nuestro intelecto, toca nuestra voluntad, toca nuestras emociones, absolutamente todo.
Toda nuestra personalidad es afectada por esa obra de santificación. Por eso es que Pablo dice que ahora que estamos en Cristo somos un nuevo hombre. Un nuevo hombre. No simplemente tenemos una nueva cara o una nueva pierna. No. Dios tuvo que cambiarnos entero. Estábamos dañados entero. Dios tuvo que hacernos de nuevo otra vez. Somos una nueva creación en Cristo. Somos un nuevo hombre completamente transformado. Todas las fases de nuestra personalidad fue afectada por esa obra de santificación. Por otro lado, en la misma definición, vemos que se trata de una renovación que tiene repercusiones prácticas en nuestra vida. Es una renovación que tiene repercusiones prácticas en nuestras vidas. El catecismo enseña que a través de esa obra somos puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Es decir, que la santificación nos capacita para morir cada vez más y más al pecado que aún mora en nosotros, a la vez que somos cada vez más y más conformados a una vida de piedad y santidad. Y finalmente, en lo que respecta a la revisión de nuestra definición, finalmente vemos que si bien es cierto que la transformación que ocurre en la santificación es drástica e instantánea, sus resultados son progresivos en nuestras vidas. Por eso, Pablo dice que vamos muriendo, la definición, vamos muriendo cada vez más y más al pecado y vamos conformándonos cada vez más y más a la justicia. Hermanos, en esta vida presente nunca alcanzaremos la perfección. Nunca alcanzaremos la perfección. Por eso es que el verdadero creyente persevera luchando con las corrupciones y pecados que aún moran en él, hasta aquel día glorioso en que entremos triunfantes en nuestra morada final, donde no tendremos ya más problemas con el pecado. En el Antiguo Testamento, en Proverbios 4:18 se describe la vida del justo diciendo: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto en la glorificación en el cielo. Es una senda que va progresando, y en el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Bien, he aquí lo que es la santificación vista con el primero de los telescopios de Westminster. Con el primero. Hermanos, déjenme hacer una pequeña apología aquí. Estas definiciones no se escribieron para que un grupo de teólogos la memorizaran. Estas definiciones no se escribieron para que un grupo de teólogos la memorizaran. De hecho, hemos, por amor a vosotros, utilizado la que ellos usaban para los niños, ni siquiera la de los adultos. Estas doctrinas fueron así definidas para creyentes como tú y para creyentes como yo, para que podamos ser cada vez más y más cimentados y arraigados en la enseñanza de la palabra de Dios, y así podamos vivir vidas agradables a Dios. Digo esto porque tal vez tu alma está gritando en este momento que lo que tú necesitas es otra cosa, algo más práctico. Paciencia, hermano, créeme que vamos a llegar allí, pero por el camino correcto. Vamos a llegar allí, pero por el camino correcto, al menos por el mismo camino que transitaron los autores del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, cuando comenzó su carta a los Efesios, una carta sumamente profunda y también muy práctica, el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas a Dios y oro que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. El apóstol Pablo está orando por estos hermanos de Efesios para que ellos puedan tener una comprensión exacta y precisa de estas cosas. Y cuando escribe su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, dice: oramos a Dios para que seáis llenos de sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Saben para qué? ¿Para que sean unos genios?
No para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. No podréis vivir vidas agradables a Dios si no poseéis el entendimiento de estas cosas. No estamos pretendiendo esta noche que tú vas a salir de la iglesia con la capacidad de recitar de memoria las definiciones que aparecen en los catecismos de Westminster acerca de la santificación. Pero si alguien te preguntara esta noche al llegar a tu casa de qué se estaba predicando en esta iglesia, esperamos al menos que tú puedas decirle, estaban predicando de la santificación. De la santificación. ¿Y qué es eso? Entonces tú le dirás, es una obra de lo que yo entendí, es una obra que hace Dios en los creyentes, en base a la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz y por el poder de su Espíritu, la cual capacita al creyente para vencer el pecado y ser conformado a la imagen de Dios. Si tú puedes decir eso, hermano, cuando salgas de la iglesia, nos sentiremos altamente agradecidos a Dios por habernos dado una comprensión de esta importante doctrina. Para eso fue que fuimos constituidos los pastores en la iglesia, dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para eso estamos aquí. Y esta es la única forma en que podemos llevar a la iglesia como un cuerpo a la madurez. La única forma en que podemos alcanzar una vida cristiana estable y balanceada. Así que habiendo respondido a la primera pregunta, ¿qué es la santificación? Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Y qué relación existe entre la santificación y la justificación? Pero entonces van a continuar con el asunto este de la teología. Dice Riley, Juan Carlos Riley, que citábamos esta mañana, lo siguiente. Esta distinción, la justificación y la santificación, es importantísima, aunque a primera vista no lo parezca. Por lo general, las personas muestran cierta predisposición a considerar solo lo superficial de la fe y a relegar las distinciones teológicas como meras palabras que en realidad tienen poco valor. Y sigue diciendo Riley, yo exhorto a aquellos que se preocupan por sus almas a que se afanen por obtener nociones claras sobre la santificación y la justificación. Y aunque estos hombres no eran inspirados por el Espíritu Santo, no obstante podemos decir en favor de ellos que ellos tenían más respeto por el lenguaje que el que nosotros tenemos ahora. Cuando ellos usaban una palabra, trataban de asignarle el valor que dicha palabra tenía. Nosotros no, nosotros decimos muchas veces que algo es terrible cuando quizás es simplemente malo. O decimos que algo es grandioso cuando en realidad simplemente es bueno. Pero esta gente no, ellos tenían cuidado cuando usaban sus palabras. ¿Y saben lo que dice Riley acerca de la distinción entre la santificación y la justificación? Él dice que es importantísima. Importantísima. Si de veras queremos tener una idea clara de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y queremos tener una vida cristiana estable y saludable, nosotros tenemos que tener en nuestras mentes con toda claridad en qué se diferencia la santificación de la justificación. Si no podemos decir en qué se diferencian estas dos obras de la gracia de Dios, hermanos, nosotros no tenemos una comprensión clara de lo que es el Evangelio. Y si no tenemos una comprensión clara de lo que es el Evangelio, no podemos tener una vida cristiana estable y saludable. Miren lo importante de esto. Estamos hablando aquí de cosas mayores. ¿Qué relación existe entre la santificación y la justificación? La mejor manera de pasar a considerar la relación que existe entre estas dos obras de la gracia de Dios es comenzar por responder una pregunta. Por responder una pregunta. Vamos a suponer que le pasamos un papel aquí a cada uno de los hermanos con una sola pregunta. ¿Cuál es la esencia del problema del hombre como pecador? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la esencia del problema del hombre como pecador? Le pasamos ese papel aquí a todos vosotros. Tratan de responder la pregunta, nosotros recogemos los papeles
Y ahora vamos a resumir lo que yo me imagino que todos ustedes van a poner. Resumiendo el contenido de todas las respuestas que se podrían ofrecer, veremos que algunos dirían que uno de los problemas que el hombre tiene como pecador es que es culpable delante de Dios por haber quebrantado su ley. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 3, capítulo 19 al 20, dice que la ley se dio para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es el problema esencial del hombre? Que delante del espejo de la ley divina tú eres culpable. Tú has violado la ley de Dios. Tú has transgredido la ley de Dios. Tú has hecho cosas que la ley decía claramente que no debías hacer. Eres culpable. Por eso es que la Biblia dice que Dios no va a condenar al pecador. La Escritura dice que Dios ya lo condenó. Para esto vino Jesús al mundo, dice la Biblia. Para que nosotros seamos salvos por Él. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados. Somos culpables. Pero seguramente encontraremos que otros darán un paso más adelante y dirán que el problema del hombre como pecador no consiste únicamente en su culpabilidad, sino también en su depravación. No solamente en su culpabilidad, sino también en su depravación. Es decir, no solo somos culpables, sino que también somos pecadores. No solo estamos bajo condenación por causa de nuestra culpabilidad, sino que también estamos en esclavitud por causa de nuestra depravación. En palabras más sencillas aún, y usando el título de una pequeña obra escrita por el pastor Martin, nuestro problema es que tenemos un registro malo y un corazón malo. ¿Saben lo que es un registro? Por ejemplo, un registro de notas. ¿Qué es un registro de notas? Bueno, donde se lleva registrado todo lo que un niño en la escuela saca. Sacó en matemáticas tanto, en álgebra tanto, en lo que sea, biología tanto. Eso es un registro. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos un registro celestial. Y Dios, que conoce a la perfección todas las veces que hemos violado su ley, Él está escribiendo allí en ese registro todo lo que hemos hecho. Dice en Hebreos capítulo 4 que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Así que tenemos problemas, hermanos, en nuestro registro. Ahí, ni siquiera en recuperación, están todas las notas en rojo, quemados. Ni siquiera en recuperación. Tenemos problemas con nuestro registro celestial. Allí está escrito todo lo que hemos hecho que no debíamos hacer. Allí también está escrito todo lo que debimos haber hecho que no hicimos. Y nuestro registro está en rojo en este momento delante de Dios. Pero no solamente tenemos problemas con nuestro registro, también tenemos problemas con nuestro corazón. Si sucediera, por ejemplo, que milagrosamente en el cielo se extraviara nuestro registro, milagrosamente, todo lo que hemos hecho malo se extravía y no aparece, como quiera no podríamos entrar al cielo. No podríamos entrar al cielo porque nuestro corazón no está preparado para estar allí. No está preparado. Nuestro corazón malo y pecador no está preparado para ese lugar santo y puro. Y nos preguntamos, ¿y cómo Dios podía resolver ese problema? Tenemos un registro malo y un corazón malo. ¿Saben lo que hizo Dios en su amor y sabiduría para resolver este gran problema? Bueno, Dios resolvió el problema de nuestro registro a través de la justificación por la fe. Dios resolvió el problema de nuestro registro a través de la justificación por la fe. Y yo espero que después de haber estado 6 domingos predicando sobre la justificación por la fe, tengamos nociones un poco claras acerca de este asunto. De todos modos, voy a repetir una vez más la definición que el mismo Catecismo Menor de Westminster da acerca de la justificación. Dice, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. ¿Y por qué? Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. En palabras más sencillas, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre.
Vivió una vida perfecta delante de Dios. El registro de Cristo no tiene ninguna nota en rojo. Todas sus notas están en A+. 100, 100, 100 en todos los capítulos de su obediencia. El Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Y además de eso, murió en la cruz del Calvario por todas nuestras transgresiones. Y cuando un pecador cree en el Señor Jesucristo, en una forma misericordiosa y bondadosa de Dios, Dios pone en nuestro registro el registro de Cristo, y el registro nuestro lo clava en la cruz juntamente con Él. Así que de esa manera nuestro registro está en regla delante de Dios. Hemos sido justificados por medio de la fe, al habérsenos imputado, al habérsenos puesto en nuestra cuenta la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso es el Evangelio! Y cuánta sabiduría de Dios hay en el Evangelio. Por eso es que dice la Biblia que los insensatos desprecian la instrucción y la sabiduría. Solo los insensatos. Bien, Dios resolvió el problema de nuestro registro, pero ¿y cómo resolvió el problema de nuestro corazón? La justificación resuelve el problema de nuestro registro, pero todavía tenemos un corazón depravado. Y es aquí precisamente donde entra en juego la santificación. La santificación. La justificación tiene que ver con mi registro. La santificación tiene que ver con mi corazón. La justificación resuelve el problema de mi culpabilidad, mientras que la santificación resuelve el problema de mi depravación. Por medio de la justificación se nos concede un título de propiedad para entrar al cielo y morar allí. Por medio de la santificación somos preparados para habitar en ese lugar santo. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Ven la diferencia? La justificación tiene que ver con una cosa, la santificación tiene que ver con otra. Y vamos a ver ahora bien brevemente en cuáles cosas la justificación y la santificación coinciden y en cuáles cosas difieren. Primero, en cuáles cosas la santificación y la justificación coinciden y en qué cosas difieren. Y aquí yo quisiera recomendar de todo corazón el capítulo que aparece en el libro El secreto de la vida cristiana de Juan Carlos Riley, que está en español, sobre la santificación. Allí ustedes van a ver esto con muchos más detalles. Por el tiempo yo tengo que limitarme a dar cosas muy breves acerca de algo tan importante. Primera similitud, Dios es el autor de ambas. Primera similitud, Dios es el autor de ambas, de la justificación y de la santificación. En Romanos capítulo 8, versículo 33, se pregunta el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si es Dios el que justifica? Es Dios que declara justo al pecador. Es Dios el que justifica al impío. Es Dios el autor de la justificación, pero es Dios el autor de la santificación. Primera Tesalónicas 5:23, el mismo Dios de paz que os justificó, Él os santifique por completo. Primera los Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, santificación, justificación, redención. Dios es el autor de ambas. En segundo lugar, ambas encuentran su base en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ambas encuentran su base en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos el tiempo para ver con detalles textos como Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Pero recuerden que el versículo 24 de Romanos 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la base de nuestra justificación? La obra que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Pero hermanos, es la misma obra de Cristo la base de nuestra santificación. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Oh hermanos, no podemos tocar ninguna fibra del Evangelio cuya terminación nerviosa no termine en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Nada. Si hablamos de la justificación,
es por Cristo que hemos sido justificados. Si hablamos de la santificación, es por Cristo que hemos sido santificados, por su obra. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo se pregunta, después de haber desarrollado la doctrina de la justificación por la fe: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? En el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, santificación. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La base de nuestra justificación, la obra de Cristo. La base de nuestra santificación, la obra de Cristo. Por eso es que dice Pablo en Efesios capítulo 1, cuando levanta una doxología a Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es por nuestra unión con Cristo que nosotros recibimos todas las bendiciones del Evangelio. Con razón decía Pablo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Hermanos, es imposible entender todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a nuestro favor, sin que nuestros corazones no ardan de amor a Él. Eso es imposible, dice Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo con amor inalterable, como dice Efesios, sea maldito. Nuestro Señor Jesucristo es la base de toda nuestra vida. Él es realmente nuestro todo. Cristo, Cristo, Cristo para todo. La justificación, la santificación, la redención, la sabiduría. Cristo es todo para el creyente. Absolutamente todo. Y en eso coincide la santificación con la justificación. En tercer lugar, ambas coinciden en que son recibidas por la fe. Ambas coinciden en que son recibidas al creer. Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Recibimos la justificación por medio de la fe y la santificación. Hechos capítulo 15 versículo 9. Hechos capítulo 15 versículo 9. ¿Cómo recibimos la santificación? Dice el apóstol Pedro aquí que Dios no hizo ninguna diferencia entre judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Hechos capítulo 26, versículo 18. En la comisión que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo de cómo él debía predicar el Evangelio y de lo que él debía hacer, le dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, justificación y herencia entre los santificados, santificación. Y ambas cosas por la fe. Cuarto, ambas se encuentran en todo creyente. Ambas se encuentran en todo creyente. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, santificación, justificación, redención. Que nadie diga que ha sido justificado si no está claro en su vida que ha sido santificado. Todo aquel que ha sido justificado ha sido santificado. Y todo aquel que ha sido santificado ha sido justificado. Quinto, ambas son absolutamente esenciales para la salvación. Ambas son absolutamente esenciales para la salvación. Nadie entrará al cielo con un registro malo.
Nadie entrará al cielo con un corazón malo. En Apocalipsis capítulo 22 dice, mas los perros estarán fuera. Si eso le suena duro, yo no fui que escribí Apocalipsis, lo escribió el apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo. Y él dice allí, hablando de los pecadores, dice, mas los perros estarán fuera. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y en qué se diferencian la justificación de la santificación? Vamos a ver 4 cosas también rápidamente. En primer lugar, tratan con 2 problemas distintos. La justificación tiene que ver con nuestro estatus legal delante de Dios, mientras que la santificación tiene que ver con nuestro pecado, con nuestra condición moral delante de Dios. Uno tiene que ver con nuestro estatus legal delante de Dios. Otro tiene que ver con nuestra condición moral delante de Dios. Recuerden, hermanos, que nuestro problema como pecadores es doble. Somos culpables, tenemos un mal registro. Somos pecadores, tenemos un mal corazón. La justificación tiene que ver con el registro. La santificación tiene que ver con el corazón. Segundo, trabajan en 2 esferas distintas. La justificación es una declaración legal que Dios hace acerca de nosotros. La justificación es una declaración legal que Dios hace acerca de nosotros. Y cuando estudiamos la justificación, veíamos vez tras vez que la justificación es una declaración legal que Dios hace acerca del pecador. Pero en la santificación no, hermanos. En la santificación Dios no declara nada acerca de nosotros. La santificación es más bien una obra que Él hace en nosotros. ¿Ven la diferencia? La justificación es una declaración que Dios hace acerca de nosotros. La santificación es una obra que Él hace en nosotros, en nuestro interior. Por medio de la justificación somos declarados justos. Por medio de la santificación somos hechos justos. Por medio de la justificación somos declarados legalmente justos. Por medio de la santificación somos capacitados para vivir en justicia. Tercero, otra diferencia, la justificación no admite crecimiento. La justificación no admite crecimiento. ¿Por qué? Porque en el momento de creer en Cristo, lo que se pone a nuestra cuenta es la justicia de Cristo, y la justicia de Cristo no puede ser mejor de lo que es. Todo el mundo que está aquí en esta noche, o está perfecta y completamente justificado, o está perfecta y completamente condenado. Aquí nadie está un 50% condenado. Nadie puede decir, bueno, por lo menos me quemé en 4, pero me pasaron 5. No. O tu registro está completamente en rojo, o tu registro está completamente bueno, o has sido completamente justificado, o estás completamente condenado. La justificación no admite crecimiento, pero no la santificación. En la santificación debemos ir creciendo y progresando cada vez más y más. En la santificación debemos ir progresando más y más. La justificación es un acto. La santificación es un proceso. Por eso, noten el cuidado que tuvieron estos autores del catecismo. Cuando preguntábamos qué es la justificación, ellos decían, es un acto de la libre gracia de Dios. Cuando van a definir la santificación, dicen, es una obra de la libre gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la justificación es un acto. La santificación comienza en un momento, pero es un proceso que dura toda la vida. Cuarto y último, y esto es lo que quisiera dejar en vuestros corazones porque es lo más práctico. El método por el cual recibimos ambas obras de gracia es distinto también. El método por el cual recibimos ambas obras de gracia también es distinto. La justificación la recibimos
Únicamente por medio de la fe. Y recuerden, hermanos, el énfasis que hicimos en esa palabra, únicamente, solamente. El único medio a través del cual recibimos la justificación es por creer, solo por la fe. Y esa es la diferencia entre el cristianismo bíblico y las demás religiones pseudocristianas. Ninguna religión pseudocristiana niega la importancia de la fe. La diferencia está en que el cristianismo bíblico dice: somos justificados por la fe sola. Una pequeñita palabra compuesta de 4 letras. S-O-L-A. Pero esas 4 letras sola es lo que hace la diferencia abismal entre el cristianismo bíblico y las religiones y las sectas pseudocristianas. Ellos dicen: oh sí, somos justificados por la fe más las buenas obras. Somos justificados por la fe más cumplir los mandamientos, más asistir a misa, más hacer esto y aquello. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? No, justificados pues solamente por la fe. Somos justificados solamente por la fe, pero en la santificación progresiva del creyente entra en juego también la cooperación y el esfuerzo personal del creyente. En otras palabras, la fe sola justifica. Pero hermanos, recuerda esto, la fe sola no santifica. La fe sola justifica, pero la fe sola no santifica a nadie. Y ahí es que está la gran diferencia, hermanos, entre muchos creyentes. Están allí sentados esperando. Bueno, el Señor todavía no me ha quitado esto y aquello. No, hermanos, no. La santificación exige esfuerzo. El apóstol Pablo dice: por eso yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo. Y en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. El ejercicio corporal aprovecha un poco, pero la piedad aprovecha para todo, porque tiene promesa para esta vida y para la vida venidera. Oh sí, sí, hermanos, somos justificados solamente por la fe. Pero si tú quieres ser santo, vas a tener que agonizar. Si tú quieres ser santo, vas a tener que golpear y hacer morir las corrupciones que aún moran en ti. Vas a tener que matar el pecado que mora en tus miembros. Y eso requiere de esfuerzo personal, eso requiere disciplina, eso requiere de agonizar delante del trono de Dios. Nadie va a ser santificado por la fe sola. Nadie, absolutamente nadie. Bien, hermanos, para concluir, una breve exhortación. Hermanos, mantengan en todo momento una visión clara de la diferencia que existe entre la santificación y la justificación y de las similitudes que hay. Porque si no se encuentran afianzados en la verdad de que somos justificados por la fe sola, les será muy difícil progresar en santificación. Voy a repetir eso otra vez, porque es importante. Si no están afianzados en la verdad de que somos justificados solamente por la fe, no podrán progresar en santificación. ¿Saben por qué? Porque es la comprensión de que hemos sido aceptados por Dios y de que todos nuestros pecados fueron perdonados en base a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es la comprensión de esa verdad la que motiva al creyente a ser santo. Cuando el creyente entiende lo que él ha recibido por la fe, eso es una especie de gasolina espiritual inagotable.
Con esa no van a tener problemas, te lo aseguro. Es una gasolina inagotable, nunca estará en reserva. Una gasolina que nos motivará fuertemente a ser santos. Y es por esa razón que el apóstol Pablo escribió primero Romanos 3, 4 y 5, antes de escribir Romanos 6, 7 y 8. En Romanos 3 al 5 el apóstol Pablo deja claramente establecido la doctrina de la justificación por la fe. En Romanos capítulo 6, 7 y 8 el apóstol Pablo dice, ahora sean santos. Ahora sean santos. ¿Pero por qué? Porque hemos entendido dónde estamos afianzados. Hemos entendido a dónde están pegados nuestros pies. Es en la justicia de nuestro Señor Jesucristo que ha sido puesta a nuestra cuenta. Y cuando cometamos algún tipo de pecado y nos caigamos de bruces en esta carrera espiritual y el diablo te diga no eres creyente, Dios no puede aceptarte por causa de tu pecado, le vas a decir no, Satanás, he sido aceptado únicamente por la fe, puedo pararme, limpiarme el polvo, la sangre y seguir adelante luchando en la carrera de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Hermanos, tenemos que entender la diferencia y la similitud también que existe entre la justificación y la santificación. Eso es indispensable para el crecimiento y estabilidad de nuestra vida cristiana. Si no posees una seguridad de que ese registro malo ha sido arreglado delante de Dios, no vas a poder trabajar tranquilo con tu corazón. No vas a poder trabajar tranquilo con tu corazón. Y por otro lado, debemos tener por cierto que hemos sido aceptados por Dios en base a la justicia de Cristo, no por la nuestra. Y tal cosa recibida solamente por la fe, pero por el otro lado, debemos recordar que si bien es cierto que somos justificados solamente por la fe, debemos también recordar que no somos santificados solamente por la fe. Hemos sido justificados por la fe, sola, pero no somos santificados por la fe sola. La semana próxima vamos a ver lo que Dios hizo en nosotros para quebrar ese yugo que nos ataba al pecado. Vamos a orar. Exaltamos tu sabiduría, oh Señor, en esta noche. Oh Dios, cuánta sabiduría hay en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo a ti, oh Dios, se te pudo haber ocurrido un plan tan maravilloso. Y solo tú, oh Dios, en tu amor y tu misericordia, solo tú podías estar dispuesto a pagar el precio que esa redención costó. No fuimos redimidos, oh Señor, con cosas corruptibles como oro, plata o no, Señor, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, Padre, ayúdanos, oh Señor, en la medida en que avancemos en la exposición de esta doctrina. Ayúdanos, oh Padre, como iglesia a vivir a la altura de esta enseñanza. Permite, Padre, que todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en sus vidas, adornen la doctrina tuya. Padre, danos tu bendición, llévanos pensando en estas cosas y una vez más, exaltamos tu santo y precioso nombre. Y hacemos llegar esta oración delante de tu trono, no por nuestros méritos, Señor, o no, sino por los méritos de nuestro único, suficiente y todopoderoso Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.